Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. PetMédica, la innovadora línea de fármacos de animales de compañía de Agrovet Market, le da la bienvenida al evento Pet Talks 2021. Capacitaciones virtuales que tienen como objetivo enriquecer los conocimientos de los médicos veterinarios dedicados a la clínica de animales compañía, llegando a todo el Perú y a diferentes partes del mundo. Esta primera conferencia tendremos como invitado al doctor Marcelo Duarte, quien nos compartirá su ponencia titulada Abordaje clínico y terapéutico a la foliculitis bacteriana canina. El doctor Marcelo Duarte es médico veterinario y especialista en la clínica médica de pequeños animales de la Universidad de Buenos Aires, donde es docente de la cátedra de clínica médica y de la carrera de especialización en clínica médica. También es integrante del servicio de dermatología del Hospital Escuela, es diplomado en el Colegio Latinoamericano de Dermatología Veterinaria y miembro integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Dermatología Veterinaria Argentina. A continuación, damos pase al doctor Duarte, quien dará inicio a su ponencia. Y terminada la ponencia, procederemos a dar pase a tiempo de preguntas. Hola, sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación y por tu generosa presentación e invitación. Me complace mucho estar hoy acá presente en este evento tan importante que es Pet Talk 2021. Agradezco a todos los colegas que están presentes e interesados en el tema que voy a desarrollar a continuación. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de abordaje clínico y terapéutico a la foliculitis bacteriana canina. Cuando hablamos de foliculitis bacteriana, hablamos de una infección bacteriana superficial de la piel. De hecho, es considerada la forma más común de piodermia. Esta condición va a estar en la mayoría de los casos asociada o va a ser secundaria a enfermedades subyacentes, en donde dentro de las principales causas vamos a mencionar a los procesos alérgicos, a los ectoparásitos y a las enfermedades endócrinas. Recordemos que cuando hablamos de infección bacteriana, a las infecciones bacterianas en los caninos las vamos a clasificar, las vamos a agrupar en tres en función a la profundidad de la infección. Vamos a tener infecciones que son de superficie, infecciones bacterianas que son superficiales y infecciones bacterianas que son profundas. Cada una de estas tres va a tener diferentes variables y en principio a las infecciones de superficie en realidad no las vamos a categorizar como verdaderas infecciones porque se tratan más que nada de un sobrecrecimiento, de una colonización de la parte superior, la parte más externa de la piel, que es el estrato córneo. Sin embargo, cuando hablamos de una infección superficial, hablamos de una infección que abarca toda la epidermis, pero no se extiende por debajo de la membrana basal. Sin embargo, cuando hablamos de una infección profunda, ahí sí ya hablamos de una infección que va a ir por debajo, se va a extender por debajo de lo que es la membrana basal y va a afectar la dermis y puede llegar también a afectar los tejidos más profundos de la piel, como es el subcutáneo y el panículo. Bueno, estos tres grupos van a tener diferentes modalidades, pero nosotros hoy vamos a hablar de la foliculitis bacteriana superficial. Que como les dije en un principio, la foliculitis bacteriana superficial es la forma más frecuente de piodermia, y el término foliculitis bacteriana describe muy bien la condición de este proceso, porque habla de una infección bacteriana que va a estar centrada en la porción superficial del folículo piloso. Dentro de los agentes causantes, el principal agente en la gran mayoría de los casos obedece al género Staphylococcus, particular y principalmente el Staphylococcus pseudointermedius. Pero también en nuestras lesiones de foliculitis bacteriana podemos llegar a aislar Staphylococcus aureus, que es el principal agente patógeno responsable de las infecciones bacterianas en las personas, y también Staphylococcus ciscleiferi. El Staphylococcus ciscleiferi, si bien no es un agente con un potencial patógeno alto, en general lo vamos a encontrar asociados a otros agentes, a otras especies como el pseudointermedius o como el aureus, y va a estar presente en aquellas lesiones que son crónicas o que llevan hace mucho tiempo antibióticos. También en nuestras presentaciones de foliculitis bacteriana o infección bacteriana, podemos también encontrar bacterias que son transitorias, gram negativas, como el Corynebacterium, como el Proteus, como las Pseudomonas, pero
como para ser concretos, las tres principales especies que vamos a aislar de nuestras afecciones infecciosas cutáneas en los caninos van a tener que ver con estas tres que acabo de mencionar. En primer lugar, el Staphylococcus pseudointermedius. Ahora, el Staphylococcus pseudointermedius es un habitante natural, un residente normal de la piel, es parte de la microbiota. Acá la pregunta es, ¿por qué, cuándo este patógeno residente normal de la piel se termina siendo patógeno? Bueno, y la respuesta es que se termina convirtiendo en un patógeno y en el principal patógeno de foliculitis bacteriana cuando se expone a factores predisponentes o enfermedades subyacentes que lo que van a hacer es generar alteraciones en el equilibrio del ecosistema cutáneo que va a llevar a cambios en el microambiente cutáneo que va a facilitar o va a promover la proliferación del mismo, de este estafilococo, y eso va a llevar a una colonización. Y en la medida que esta colonización avanza, se termina desarrollando una infección bacteriana. Por eso, el estafilococo es considerado un patógeno oportunista, un patógeno facultativo, porque no es un patógeno primario, pero sí tiene la facultad de poder convertirse en un patógeno primario, en un patógeno, cuando se dan las condiciones o hay alguna enfermedad cutánea o sistémica que lo que hace es alterar el mecanismo de defensa a nivel de la piel. Cuando hablamos de foliculitis bacterianas, hay tres aspectos clínicos que debemos considerar y que son muy importantes. Por un lado, la foliculitis bacteriana tiene la particularidad que tiene un fácil reconocimiento clínico, porque va a estar acompañada de lesiones primarias que son muy representativas. Pero sin embargo, estas lesiones primarias no son exclusivas de una foliculitis bacteriana. Recordemos que cuando tenemos una afección del folículo, una foliculitis puede estar generada tanto por un proceso infeccioso como por procesos que no son infecciosos. Si bien la mayoría de los casos de foliculitis o de patrón foliculitis, los agentes van a ser infecciosos, independientemente del agente infeccioso causal de esta foliculitis bacteriana, de este patrón de foliculitis, perdón, el patomecanismo por el cual estos agentes infecciosos van a desarrollar una foliculitis va a ser el mismo, que consiste en el siguiente. Lo que va a pasar es que estos agentes van a liberar sus factores de virulencia, que son toxinas, que lo que van a hacer es desarrollar por parte del huésped una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria, sumada a la proliferación que a nivel del canal del folículo piloso estos agentes van a ejercer en la medida que se van desarrollando, van a terminar contribuyendo a esta inflamación que se genera y generando una alteración severa a nivel del metabolismo del folículo piloso. Y esto va a conducir o a provocar una segunda lesión, que es una lesión bien representativa del patrón folicular, que es la alopecia. ¿Sí? La alopecia es el signo dermatológico que generalmente está bien y muy vinculado a lo que es un patrón de foliculitis, y es la consecuencia precisamente del daño a nivel folicular que ejercen las diferentes condiciones que afectan el folículo. Como dijimos, las principales procesos o las principales enfermedades que van a llevar a un patrón de foliculitis tienen que ver con lo infeccioso, en donde en primer lugar vamos a mencionar a la foliculitis bacteriana, pero también el ácaro de Demodex es otro responsable de patrón de foliculitis, y también los dermatofitos. Estos tres agentes infecciosos son los principales generadores de patrón de foliculitis. Por eso, siempre que estemos frente a una foliculopatía, estos tres agentes son los principales, deberían estar siempre dentro de nuestra sospecha y barajar la presencia de cada uno de ellos, porque vamos a ver que cada uno de ellos, si bien tienen características lesionales que puede representar a cada uno de ellos, el patrón lesional en general es muy, muy parecido y puede llegar a mimetizar. Por eso, siempre que estemos frente a un patrón de foliculitis, tenemos que identificar a cada uno de estos agentes para ver cuál es el responsable. Y para eso nos vamos a valer de las diferentes pruebas de diagnóstico dermatológica, que es la que vamos a repasar un poquito más adelante. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si estoy frente a una verdadera foliculitis bacteriana? Y bueno, la respuesta es que es la clínica, ¿sí? El primer paso de todo protocolo de diagnóstico dermatológico
la exploración clínica dermatológica de nuestro paciente, tratando de reconocer los diferentes patrones lesionales que tienen cada uno de los procesos, en este caso la foliculitis bacteriana. La foliculitis bacteriana se caracteriza porque es una condición muy pleomórfica, pero independientemente de los diferentes patrones dermatológicos que tienen y que vamos a repasar un poco más adelante, va a estar acompañada por lesiones primarias que la representan muy bien. Y estas lesiones primarias tienen que ver con la presencia de pápulas, pústulas y collaretes. Las pústulas son lesiones que todos sabemos reconocer muy bien, lesiones que a nosotros los clínicos nos dan mucha información con respecto a la enfermedad subyacente que las genera y que es responsable del desarrollo de estas pústulas. Son lesiones muy bien representadas, lesiones bien circunscriptas, elevadas, con un contenido purulento, no miden mucho más de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, y en el caso de la foliculitis bacteriana son las ideales a poder muestrear para revelar la presencia de la bacteria. El procedimiento es muy simple, agarramos una aguja estéril, la punzamos, y el contenido, que es un contenido purulento, lo vamos a improntar con un portaobjetos, y ese material lo vamos a llevar a una tinción, y después lo vamos a observar al microscopio para revelar la presencia, en este caso, de la bacteria. Otra lesión que también es una lesión primaria y muy representativa de lo que es la foliculitis bacteriana son las pápulas. Las pápulas son un estadio anterior a las pústulas. En general, la presentación es transitoria, es muy efímera y tienen las mismas características de la pústula, porque son lesiones también bien circunscriptas, elevadas, pero en este caso sólidas, que en los lugares de poco pelo se distinguen muy bien. Pero en los lugares de manto, en donde hay pelo, vamos a ver este patrón que tiene que ver con una presentación de múltiples áreas de apelmazamiento de pelo, que afecta principalmente en los lugares donde hay pelo, y que muchas veces nos puede llevar a confusión con un proceso inflamatorio como puede ser la urticaria. Y es muy importante que tengamos en cuenta que las pápulas puede ser la única presentación lesional de una foliculitis bacteriana. Existe un patrón papular infeccioso en donde solamente como única lesión en una infección bacteriana podemos encontrar la presencia de pápulas. Lo que nos va a llevar a sospechar o por lo menos a orientar de que el origen es infeccioso es que estas pápulas son irregulares, son de diferentes tamaños, de diferentes medidas. Incluso pueden llegar a ser papulocostras. Y en el caso de que sea su única presentación dermatológica y no encontremos pústulas como para poder muestrear, también nos van a servir para revelar la presencia de la bacteria. El procedimiento es el mismo, punzamos con una aguja estéril y ese contenido serosanguinolento que va a salir de esta pápula, la vamos a improntar, eso las vamos a llevar a teñir y después vamos a tratar de revelar la presencia de la bacteria a través del microscopio. Otra lesión que también es representativa y también vamos a encontrar muchas veces asociadas a una foliculitis bacteriana es el collarete epidérmico. Si bien el collarete epidérmico no es una lesión primaria, sino que es una lesión secundaria porque es producto de la ruptura de una pústula, es en la instancia final a lo que sería una infección bacteriana. O sea, ¿cómo sería el desarrollo evolutivo de un collarete? Va a empezar con una pápula, esta pápula va a desarrollar y va a evolucionar a una pústula, y esta pústula folicular, recuerden que las pústulas pueden ser cutáneas, o sea, epidérmicas, o pueden ser foliculares. En este caso, como estamos hablando de una foliculitis bacteriana, esta pústula va a estar involucrando el folículo piloso. Y se va a ver muy bien representado porque vamos a ver el tallo folicular, como en esta imagen, que sale del centro de esa pústula. Y esta pústula se rompe y termina generando estas lesiones que son pústulocostrosas. Estas lesiones pústulocostrosas son el inicio de la extensión de la infección. Recuerden que las infecciones bacterianas tienen tendencia a diseminarse hacia la periferia de forma centrífuga. También lo pueden hacer en profundidad, de hecho vimos la clasificación cuando comenzamos de las diferentes categorías de epidermia en función a su profundidad. Pero se profundizan solo cuando se ven en situación, en general, o cuando hay alguna enfermedad inmunosupresora, o cuando hay un daño folicular severo,
o cuando utilizamos drogas inmunosupresoras como los corticoides, bueno, eso habilita a que la infección no solamente se vaya a diseminar hacia los costados, hacia la periferia, sino que también se termine profundizando. Y en la medida que esta pústula que se rompe empieza a diseminarse, va a terminar desarrollando y formando estos collaretes epidérmicos tan vistos por nosotros, porque en general va a estar presente en la gran mayoría de los casos de, no solamente de foliculitis bacteriana, sino de piodermia. Y estos collaretes epidérmicos nos describen una lesión en donde vamos a ver en el centro una zona que está menos activa, en donde hay poco componente inflamatorio, solo va a haber un rastro de que hubo una inflamación, que es la hiperpigmentación. La hiperpigmentación es un signo dermatológico en general crónico y que representa muchas veces o se desarrolla en consecuencia a un proceso inflamatorio previo. Bueno, acá se refleja muy bien esta hiperpigmentación que habla de que el proceso comenzó en el centro de esta lesión. Pero después, como les dije, se empieza a diseminar hacia los costados, en donde en los bordes de estos collaretes vamos a ver a los eritematosos, descamativos, bien costrosos. Vamos a ver que la infección en esos sectores está latente. Y de hecho, en esos lugares, por debajo de esas lesiones descamativas y costrosas, vamos también a muestrear y seguramente vamos a poder revelar la presencia de la bacteria. Simplemente con el portaobjeto tratamos de levantar un poco esas escamas, esas costras, y ese contenido ceroso también vamos a improntarlo con delicadeza, y ese material también los vamos a llevar a la tinción y a la observación al microscopio para revelar la presencia de la bacteria, del Staphylococcus. Entonces, en la medida que estos collaretes se siguen extendiendo, o sea, que la infección sigue avanzando y se sigue diseminando en forma centrífuga, se termina uniendo o coalesciendo a las otras lesiones vecinas de collaretes, formando estos tan conocidos también máculas hiperpigmentadas, alopécicas, que tienen las mismas características del collarete, porque vamos a ver que el centro va a estar hiperpigmentado, con menos componente inflamatorio, pero en los bordes vamos a ver esos halos eritematosos, descamativos, costrosos, que nos habla bien de que la infección está activa en esa zona, y que son los lugares donde tenemos que ir a muestrear, repito, pero también podemos encontrar en esos márgenes de estos amplios collaretes lesiones satélites, como le llamamos, que son pequeñas pápulas o pústulas, que de esa forma la infección es que va avanzando y va tomando, digamos, todo el cuerpo de nuestro paciente. Entonces, como dijimos, la foliculitis bacteriana superficial es una condición que tiene mucho pleomorfismo. O sea, podemos encontrar muchos patrones dermatológicos que tienen que ver con una afección bacteriana del folículo. Y esto va a estar sujeto principalmente al tipo de manto, al largo del cabello, y estas dos condiciones están directamente asociadas a la raza, y también va a tener que ver con la cronicidad de la lesión y con la enfermedad subyacente que la está habilitando. Pero, por ejemplo, en los animales de manto corto, uno de los principales patrones dermatológicos de foliculitis bacteriana es el manto apolillado. Este manto apolillado que se caracteriza porque vamos a tener estas lesiones alopésicas bien circunscriptas, múltiples, que podemos llegar a encontrarlos de esta forma, con una presentación discreta o poco reactiva, y eso tiene que ver muchas veces o con la pigmentación de la piel. En general las pieles oscuras revelan muy poco el componente inflamatorio de las lesiones, como también puede tener que ver con la raza. Los Shar-Pei es una raza en donde la piel reacciona muy poco frente a un proceso bacteriano y frente a una foliculitis bacteriana. Y también estas presentaciones que son muy poco inflamatorias tienen que ver con la enfermedad subyacente que la condiciona, que le da lugar a que se desarrolle la infección. Por ejemplo, las enfermedades endócrinas se caracterizan porque estas lesiones de foliculitis bacteriana tienen muy poco componente inflamatorio. Pero lo más frecuente es que estos parches alopésicos las encontremos acompañadas con eritema o con presencia de escamas y descamación.
También podemos llegar a encontrar exudación. Recordemos que las foliculitis superficiales se caracterizan porque son exudativas, ¿sí? Y en la medida que estas lesiones, los collaretes, como vimos en un principio, se van diseminando, van coalesciendo y van generando lesiones mucho más amplias. Pero recordemos que este patrón de parches alopécicos es el resultado de un patrón anterior, que es el patrón papular, en donde vamos a ver este acúmulo de pelos que forman grupos, en donde es el resultado de la inflamación del folículo y del entorno del folículo piloso, que lo que hace es que el pelo se erecte y forme este patrón tan característico de foliculitis bacteriana en sus inicios, y que, como les decía en un principio, a veces nos lleva a dudas y nos da confusión y no sabemos si estamos frente a un proceso inflamatorio concretamente o frente a un proceso bacteriano. La forma de identificar uno u otro es que si nosotros agarramos estos montículos de pelos y fraccionamos, vamos a ver que se desprenden con mucha facilidad, a diferencia de los procesos inflamatorios como la urticaria, en donde los pelos están bien aferrados. De hecho, bueno, es lo que sucede, espontáneamente esos pelos, una vez que generan estos montículos, se terminan desprendiendo y generan los parches de alopecías con este patrón de manto polillado que acabamos de ver. Otro patrón dermatológico que también podemos encontrar en los perros de pelo corto es el de la foliculitis bacteriana diseminada, donde acá vamos a encontrar parches de alopecia, pero que son mucho más amplias, más extensas, que no son estos típicos parches bien definidos y circunscriptos como veíamos recién. Acá vamos a encontrar parches que son mucho más extensos, irregulares, que suelen estar acompañados, ¿sí?, con eritema, también con la presencia de pápulas. Difícilmente vamos a encontrar pústulas también asociadas a este patrón, pero sí pápulas, como vemos en la imagen de arriba, y también en los bordes, por lo que les dije, la infección bacteriana, puntualmente la foliculitis, tiende a extenderse hacia la periferia, entonces vamos a ver bordes activos, con eritema, con descamación. Pero bueno, es un patrón también muy interesante que quería compartirlo, porque muchas veces este patrón dermatológico puede llevar a confusión, porque capaz no encontramos las pústulas o estos collaretes que estamos más familiarizados a relacionarlo con una foliculitis bacteriana. Cuando hablamos de los perros de pelo largo, acá el proceso es diferente, el patrón es diferente. En general, el proceso tiende a ser mucho más insidioso, y acá vamos a ver que el manto de estos perros se va a caracterizar porque es un manto mucho más deslucido, hirsuto, en donde vamos a ver que hay una mayor caída de pelo y también una mayor descamación. O sea, el patrón dermatológico de foliculitis bacteriana del perro de pelo largo es mucho más descamativo, porque estas escamas van a estar originadas por estos parches de hiperkeratosis, estos parches seborreicos, que suelen ser muy inflamatorios. O sea, no son esos típicos collaretes que vimos recién, sino son parches de hiperkeratosis que, por la condición de tener en este fenotipo el pelo largo, suele estar enmascarado o solapado por el pelo. Pero simplemente con ir corriendo el pelo, vamos a revelar la presencia de estas lesiones que son bien costrosas, eritematosas, que si nosotros traccionamos de los márgenes de estas lesiones, nos vamos a quedar con estos mechones de pelo que van a tener en el borde proximal del pelo estas costras o estas escamas que los mantiene unidos, y que es tan característico de encontrar en el piso en los perros con foliculitis y los perros que tienen pelo largo. Después vamos a hablar de dos patrones dermatológicos que en realidad no son considerados verdaderas foliculitis bacterianas, pero como suelen estar acompañados estos patrones de infección bacteriana con la foliculitis bacteriana, me pareció interesante también compartirlo con ustedes. Y vamos a hablar del síndrome seborreico bacteriano. El síndrome seborreico bacteriano es una infección bacteriana en donde acá la infección se va a caracterizar porque lo que predomina es un patrón grasiento, un patrón seborreico de la piel, en donde vamos a tener un exudado oleoso que va a dar a la formación de escamas, de costras, que por la grasitud de estas escamas se van a adherir y
muy firmemente a lo que sería la porción proximal del pelo, y como en realidad no es una verdadera foliculitis, vamos a ver que no va a predominar la alopecia en este patrón dermatológico, sino que vamos a ver lesiones con falta de pelo, pero de una forma irregular, más que nada con una disminución del volumen del pelo, pero con un componente inflamatorio importante. Acá hablamos de una dermatitis seborreica. En los lugares de poco pelo vamos a ver estas placas eczematosas que se caracterizan porque son muy inflamatorias, mucho componente inflamatorio, eritema, exudado oleoso, hiperpigmentación con la cronicidad. Esto es muy, muy representativo de este síndrome seborreico bacteriano. Y recuerden que en este patrón dermatológico no vamos a encontrar presencia de pústulas y collaretes como estuvimos viendo hasta hace un rato. Sí podemos llegar a encontrar, y en realidad frecuentemente se va a acompañar con lesiones papulocostrosas, pero sí aquí no vamos a encontrar ni pústulas ni collaretes. La lesión primaria tiene que ver con estas lesiones exudativas, oleosas, queratoseborreicas. Y estos pacientes, por supuesto, además tienen muy feo olor, el olor es muy fuerte. Son los típicos perros que la señora comenta, lo bañé hace un día y el perro tiene mucho olor a perro. Bueno, esto se debe precisamente a esto, a este exudado oleoso que representa muy bien a este patrón dermatológico de infección bacteriana. Y la otra condición que vamos a compartir es el de epidermia superficial exfoliativa, perdón. En realidad no es considerada una verdadera epidermia, sino que es una epidermia de superficie, como cuando les hablé al principio en la clasificación, en donde acá lo que va a haber es un sobrecrecimiento, una colonización del estafilococo. Pero este estafilococo involucrado tiene la particularidad que tiene un factor de virulencia, o sea, libera una exotoxina, que es una exotoxina exfoliativa. Este patrón dermatológico se va a caracterizar porque va a haber mucha descamación, pero estas escamas no obedecen a esta seborrea, como hablábamos antes, o a esas placas hiperqueratósicas que veíamos en la foliculitis bacteriana del perro largo, ni tampoco al contenido de las pústulas, sino que obedece a que estas toxinas exfoliativas lo que hacen es generar un solevamiento de la capa más superficial del estrato córneo, entonces hay una exfoliación exacerbada. Y así es como se ve. Ahora, cuando esta infección empieza a profundizarse y a afectar el folículo piloso, ahí es donde se combina con una foliculitis bacteriana y estas escamas o costras, así con una presentación generalizada, se empieza a combinar con sectores con menos volumen de pelo, como podemos ver en esta imagen. Pero la lesión inicial, el patrón inicial de esta epidermia superficial exfoliativa se caracteriza por la presencia de estas escamas, que son escamas, como le decimos nosotros, psoriasiformes, porque son de un tamaño importante, en donde vamos a ver que forman estos collaretes de forma irregular, pero siempre en presencia de pelo, ¿sí? O con una disminución en el volumen del pelo, pero no como esos collaretes epidérmicos que vimos anteriormente, que son lesiones bien alopécicas. ¿Sí? Esta presentación o este patrón dermatológico en general está asociado a cuadros dermatológicos crónicos de origen endocrinológico y a veces también de origen alérgico. Entonces, el segundo aspecto muy importante a considerar cuando estamos frente a una foliculitis bacteriana es que la misma asume carácter crónico y recidivante. Recuerden que cuando comenzamos la charla dijimos que la foliculitis bacteriana en general son secundarias a alguna enfermedad subyacente que la promueve. O sea, cualquier enfermedad sistémica o cutánea puede sobreagregarse una infección bacteriana. Tradicionalmente las foliculitis bacterianas se las clasifican en primaria o secundaria, precisamente indicando la presencia o ausencia de una enfermedad subyacente. Como dijimos, las infecciones secundarias son las foliculitis principalmente son secundarias, y vamos a hablar de procesos que también tienen una alta prevalencia. O sea, las principales causas de foliculitis bacteriana tienen que ver con alergopatías, endocrinopatías y con infecciones. Y acá no solamente vamos a mencionar las infecciones cutáneas, como por ejemplo la demodexia, las dermatitis por malacesia, sino también las infecciones sistémicas, o sea, la leishmaniosis, la riquiosis, también son enfermedades que pueden llevar y promover una foliculitis bacteriana en el paciente afectado.
Después tenemos un segundo grupo de enfermedades que capaz no son de las que tienen mayor prevalencia en la clínica de pequeños animales, pero que también pueden desarrollar una foliculitis bacteriana, que son los trastornos queratoseborreicos, que son los primarios, ¿no? Que son las displasias foliculares. Y otra causa, que en realidad tal vez podría ir al triángulo de arriba más que al triángulo de abajo, que son las menos frecuentes, es la iatrogenia. El uso de glucocorticoides suele ser una causa también. Recuerden que los glucocorticoides generan una inmunosupresión sistémica y también impacta directamente en la inmunidad innata de la piel, que suele ser una causa, un promotor de foliculitis bacteriana. Existe también otra clasificación que habla de la foliculitis bacteriana idiopática, que esto simplemente expresa el no diagnóstico, el no encontrar una causa subyacente. Pero la realidad es que en la mayoría de las veces, cuando no encontramos una causa de foliculitis bacteriana, tiene que ver con procesos inmunosupresores sistémicos que pueden obedecer a una enfermedad infecciosa, que pueden obedecer a una enfermedad de origen inmunológico, que puede obedecer a un signo paraneoplásico, o también puede haber una afección en la función de la barrera cutánea. O sea, la realidad es que todos estos procesos son muy difíciles de poder diagnosticar, de poder demostrar. Pero para ser concretos, lo importante es que cuando estamos frente a una foliculitis bacteriana con tendencia a ser recurrente, siempre nos tenemos que preguntar el por qué. O sea, cuál es la condición, cuál es la enfermedad, cuál es el factor predisponente que está haciendo que esta foliculitis bacteriana se presente permanentemente. Y como dijimos, dentro de las principales causas, por la gran prevalencia que tiene en la clínica de pequeños animales, y entre los caninos, la dermatitis atópica canina suele ser la principal causa de foliculitis bacteriana. ¿Y esto por qué? Porque en mayor o menor medida, los caninos con dermatitis atópica canina tienen alterada la función de la barrera cutánea. Y esto va a conducir a una disminución a nivel de los péptidos antimicrobianos, una alteración a nivel de la capa lipídica, y estos dos defectos, estas dos anomalías, van a atentar directamente sobre los mecanismos de defensa que tiene la piel. Si encima a esto le sumamos los traumas autoinfligidos por el rascado que presentan estos pacientes y que van a estar permanentemente perpetuando una inflamación, recuerden que la inflamación, así como la seborrea, son promotores de infecciones bacterianas. Y si encima estos pacientes con alergia tenemos en cuenta que suelen tener terapias crónicas con glucocorticoides, que como dijimos, los glucocorticoides lo que van a llevar como consecuencia es a inmunosupresión, entonces habilitar a promover estas infecciones bacterianas. Por todo esto, la dermatitis atópica canina es la principal causa de foliculitis bacteriana hoy en día entre los perros. Y tanto la dermatitis atópica canina como la piodermia, como la foliculitis bacteriana, son dos condiciones de muy alta prevalencia entre los perros. Y tienen ellos un vínculo muy estrecho patológico, porque como dijimos, la dermatitis atópica canina lleva y conduce a una infección bacteriana sobreagregada, y en los perros alérgicos, la foliculitis bacteriana o el solo sobrecrecimiento del estafilococo lleva y es responsable de las crisis, de las agudizaciones de los perros con dermatitis atópica canina, o sea, contribuyen al prurito. Es muy frecuente encontrar estos pacientes alérgicos en sus crisis, en donde vamos a ver que en las regiones o las áreas donde principalmente impacta la alergia, como las áreas intertiginosas de las axilas, la zona ventral del abdomen, además de encontrar las lesiones primarias que tiene la alergia, como puede ser la tumefacción, la inflamación, el eritema, vamos a encontrar también lesiones primarias que están asociadas o que acompañan a la foliculitis bacteriana, como pueden ser las pápulas, las pústulas, la presencia de collaretes, o como en este caso, fíjense en esta imagen, la que se ve abajo de todo, donde se ven esas pústulas que tienen una coloración más como negruzca, más púrpura, bueno, eso se llaman bullas. Y eso a mí ya me está revelando que acá yo solamente no tengo una foliculitis bacteriana superficial, sino que esta foliculitis bacteriana ya se profundizó y ya está empezando a tomar la dermis, porque ese color me revela la presencia de sangre.
Acá mínimamente ya tenemos una furunculosis, que eso sucede cuando la infección se profundiza y el folículo piloso se termina, sí, el folículo piloso se termina rompiendo, y ahí hay invasión de la dermis, y ahí es donde ya no vamos a ver un contenido purulento como se ven en las foliculitis superficiales, sino un contenido de también pus, pero ya mezclado con sangre, y eso ya a mí me indica de que la infección ya es profunda, o sea que ya es más grave. Bueno, y el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una foliculitis bacteriana es el manejo clínico y terapéutico de la misma. Recuerden que un mal manejo clínico lleva o conduce indefectiblemente a fracasos terapéuticos. Hay dos aspectos básicos cuando implementamos una terapia frente a una foliculitis bacteriana que tenemos que tener en cuenta. Así como dijimos que la mayoría de las foliculitis bacterianas son secundarias, y bueno, y en el caso de que así sea, tenemos que diagnosticar y evaluar cuál es el proceso o la condición que está llevando a su desarrollo, también es importante que la abordemos, que la corrijamos, porque si no, si solamente atacamos la infección bacteriana y no terminamos de contener y de abordar la causa que la está predisponiendo, simplemente el proceso se va a repetir. Y otro punto muy importante es que tomemos decisiones terapéuticas adecuadas, ¿sí? Adecuadas, en principio, más allá de la metodología a través del antimicrobiano o antibacteriano que utilicemos, tiene que ser la adecuada, tiene que ser un antimicrobiano con un principio activo que tenga una eficacia comprobada hacia el estafilococo y que sea utilizado en tiempo y forma. Eso es fundamental, es básico, porque esas no medidas suelen ser las principales causas de fallos terapéuticos. Ahora, si yo estoy frente a una foliculitis bacteriana, estoy abordando el problema de base, la causa que lo originó, y estoy tomando medidas terapéuticas adecuadas, y sin embargo el proceso no se termina de resolver o se hace crónico, bueno, es importante que también evaluemos si realmente estamos frente a una infección bacteriana. Recuerden que dijimos que las lesiones primarias que representan una infección bacteriana, si bien son bien representativas, no son exclusivas. Cuando hablamos de las diferentes foliculopatías, diferentes procesos que pueden afectar el folículo piloso, recuerden que hablamos de procesos que tenían un origen inflamatorio y procesos que tenían origen infeccioso. Y los infecciosos dijimos que eran los más importantes, los que tenían mayor prevalencia. Por eso, si la afección del folículo piloso puede estar dada por una infección bacteriana, pero también puede estar dada por la presencia de ácaros de Demodex, o puede también estar dada por la presencia de dermatofitos. Y también hablamos de grupos de procesos que no son infecciosos, como los trastornos del sistema productor, los trastornos de bulbo piloso, como pueden ser las displasias foliculares o las alteraciones en el recambio de la epidermis, que también terminan afectando el epitelio del folículo piloso, como los trastornos queratoseborreicos primarios. Y también tenemos foliculopatías de origen inmunomediadas, como puede ser el pénfigo foliáceo, como también tenemos las dermatosis pustulosas estériles, síndrome de Sweet, síndrome de Wells. Las reacciones adversas a drogas también pueden dar una presentación con pústulas y collaretes. Fíjense que las diferentes condiciones de diferentes naturalezas, como pueden ver en las imágenes, dan patrones dermatológicos que realmente son muy similares. En el detalle uno se puede orientar más a uno u otro, pero en sí el patrón puede ser muy similar y muchas veces pasa que lleva a confusión. Por eso es muy importante, si estamos frente a una foliculitis bacteriana, sin duda, si no responde un tratamiento o si tenemos dudas, tratar de confirmarlo. Y la pregunta es, ¿cómo confirmamos una foliculitis bacteriana? ¿Cómo revelamos la presencia de la bacteria? Y bueno, esto es a través de la citología. La citología es el procedimiento de diagnóstico, la herramienta de diagnóstico que tenemos los clínicos para revelar la presencia de, en este caso, el estafilococo, y poder hacer una terapia adecuada en función a esta bacteria involucrada. Independientemente de la metodología que utilicemos para tomar la muestra, nosotros nos podemos presentar frente a dos situaciones, o mejor dicho, frente a tres. La tercera es que no sea una infección bacteriana, pero si no, podemos estar frente a un sobrecrecimiento bacteriano o frente a una verdadera infección bacteriana. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
que en un sobrecrecimiento bacteriano lo que nosotros vamos a ver es que va a haber una mayor cantidad de cocos, una mayor cantidad de bacterias, pero en ausencia de células inflamatorias, de polimorfonucleares, que pueden ser neutrófilos, en la mayoría de los casos, pero también pueden ser macrófagos. Sin embargo, cuando hablamos de una verdadera infección bacteriana, hablamos de que vamos a ver estos cocos que están también aumentados en población, pero van a estar acompañadas con células inflamatorias, con polimorfonucleares. Y estas células inflamatorias se van a caracterizar porque van a tener cambios degenerativos, van a tener núcleos edematosos, que tienden a perder esa configuración polinodulada, y lo que nos va a terminar de confirmar la presencia de una verdadera infección bacteriana es algo que se llama figura de fagocitosis. Es la presencia de estos neutrófilos con un contenido dentro de su citoplasma de los cocos. Eso se llama fagocitosis. Esta imagen, esta figura de fagocitosis nos confirma que nuestra lesión tiene una infección, está dada por una infección bacteriana. Ahora, siempre tenemos que tomar muestras y confirmar la presencia de una foliculitis bacteriana a través de la citología cuando sospechamos de una piodermia o de una foliculitis bacteriana, y es lo que se recomienda. La realidad es que la foliculitis bacteriana tiene un patrón dermatológico que está acompañado con lesiones que son muy representativas, entonces a veces realmente no es necesario confirmar la presencia de una infección bacteriana, pero es la herramienta que tenemos los clínicos para poder confirmarla si tenemos dudas. Y sí es una medida o un procedimiento obligado cuando estamos precisamente frente a lesiones compatibles con una foliculitis bacteriana, pero que no responde a la terapia antimicrobiana. Porque puede estar sucediendo lo que hablábamos recién, quizás realmente no es una infección bacteriana y simplemente se asemeja. También es obligado al revés, cuando estamos frente a una lesión que capaz no tiene estas lesiones primarias que acabamos de mencionar, como pápulas, pústulas, collaretes, como por ejemplo en un síndrome seborreico bacteriano. Entonces, me sugiere que es una infección bacteriana, pero no termino de estar seguro de evidenciarlo a través de los signos clínicos. Bueno, ahí la citología es la forma en que voy a confirmar y voy a revelar la presencia de estas bacterias. Si decido cultivar, siempre la interpretación de los cultivos tienen que estar hechos a la luz del informe citológico. Eso siempre tiene que ser así. Recuerden que la bacteria, el estafilococo, es un habitante normal de la piel. Entonces, si yo cultivo cualquier lesión, cualquier proceso, como por ejemplo un linfoma cutáneo, un pánfido cutáneo, seguramente en esa muestra va a desarrollar un estafilococo. Pero eso no significa que la lesión se haya desarrollado por una infección bacteriana. Pero siempre el diagnóstico es citológico. Después el cultivo, como vamos a ver un poquito más adelante, me va a terminar de definir o caracterizar esa infección. Y también para revelar la presencia de coinfección. Muchas veces estas foliculitis bacterianas están acompañadas también con otros agentes, como puede ser la malacesia. Estos dos agentes tienen una concomitancia simbiótica patológica. Yo digo, son como amigotes. Cuando uno prolifera, tiende a llamar al otro, y muchas veces tenemos infecciones mixtas que son necesarias abordarlas desde lo terapéutico también en paralelo. Entonces, si yo estoy frente a un proceso de foliculitis bacteriana con una terapia adecuada, una foliculitis bacteriana que está confirmada, y una citología y veo que hay una infección bacteriana real, y sin embargo no responde a mi estrategia terapéutica al uso de antimicrobianos, bueno, ahí tengo que pensar que posiblemente estoy frente a un estafilococo meticilino resistente. Los estafilococos han evolucionado en las últimas décadas en respuesta a los antibióticos, desarrollando resistencia bacteriana. ¿Y cómo me doy cuenta yo que estoy frente a una foliculitis bacteriana dada por un estafilococo meticilino resistente? Bueno, precisamente porque estoy frente a una verdadera foliculitis bacteriana, porque la confirmé a través de una citología, implemento una terapia adecuada con un antibiótico empírico, sistémico, y el paciente no responde. ¿Y cómo voy a plasmarlo eso desde lo clínico? Y voy a ver que después de 2 semanas de antibióticos
hay una respuesta menor al 50% de remisión, y encima aparecen también lesiones nuevas, y si yo muestreo esas lesiones nuevas, veo presencia de figura de fagocitosis. Bueno, esto es un patrón dermatológico muy, muy sugerente a que el proceso tiene que ver o está desarrollado por un estafilococo meticilino resistente. Por eso, en estos casos está totalmente contraindicado seguir utilizando antibióticos de forma empírica, y ahora les voy a explicar por qué. Recuerden que la piel de nuestros pacientes va a estar colonizada por diferentes cepas, diferentes especies, y no necesariamente todas van a ser responsables de una infección. Cuando yo tengo una foliculitis bacteriana en un paciente que tiene alguna cepa meticilino resistente de estafilococos, y yo doy una antibiótico terapia, un beta-lactámico, de forma empírica, lo único que voy a provocar es que voy a terminar eliminando esas cepas que son sensibles, y voy a terminar seleccionando a esas cepas que sí son resistentes, que son meticilino resistentes. Entonces voy a terminar promoviendo la proliferación de estas cepas resistentes y dándole lugar a que éstas puedan mutar, y así voy a impulsar que puedan aparecer variantes nuevas, genéticas, fenotípicas, que lo único que van a hacer es aumentar el repertorio de esta resistencia bacteriana. Por eso, lo único que voy a conseguir cuando yo en una infección, una foliculitis bacteriana dada por un estafilococo meticilino resistente, usar antibiótico terapia de forma empírica, no solamente no voy a resolver la infección, sino que la voy a terminar complicando. Estas cepas que terminaron proliferando van a desplazar a las cepas sensibles y van a terminar recolonizando nuestra piel y empeorando el cuadro clínico. ¿Está bien? Si no quedó claro, por favor al final lo volvemos a hablar, pero es muy importante que este concepto quede bien claro, porque muchas veces nosotros terminamos siendo responsables de que realmente aumente la prevalencia de infecciones bacterianas dada por estafilococos meticilino resistentes. En estos casos es fundamental utilizar o tomar decisiones terapéuticas en función al cultivo y a las pruebas de sensibilidad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿siempre que estoy frente a una foliculitis bacteriana demostrada, yo tengo que tomar cultivos? Y la realidad es que no es necesario. No estaría mal que uno lo haga, pero no es necesario siempre. ¿Por qué? Porque hay en las primeras, o sea, si son foliculitis bacterianas que no son recurrentes y que no tienen historias previas de antibióticos, no es necesario. Y nosotros tenemos la confirmación por la citología, entendemos que va a responder a un antibiótico de primera línea como pueden ser los beta-lactámicos. Sí debería ser obligatorio y ya tomar decisiones terapéuticas en función al cultivo y a las pruebas de sensibilidad cuando ya estamos utilizando antibióticos y no está respondiendo y el antibiótico está siendo utilizado de forma adecuada, cuando estamos frente a piodermias recurrentes, a cuadros crónicos. Bueno, ahí sí ya deberíamos manejarnos a través de una guía de cultivo. Cuando hablamos de piodermias profundas, las piodermias profundas, a diferencia de las piodermias superficiales, si bien en la mayoría de los casos son una complicación de una epidermis superficial, también puede estar dada por otros tipos de bacterias, por bacterias gram negativas o por bacterias atípicas. Entonces el cultivo nos va a revelar la presencia de esas bacterias que simplemente tal vez no es un estafilococo. Cuando en la citología me aparecen bacilos, porque ahí ya estoy hablando de un patógeno primario, ya la citología me está indicando de que no hay un coco, no hay un estafilococo que responsabiliza esa foliculitis bacteriana. Y si tenemos historias o antecedentes de que el paciente tuvo ya problemas con respecto a estas bacterias resistentes o convive con otros animales que tienen historias de tener estafilococos meticilino resistentes. Vamos a hablar un poco de cómo una bacteria, un estafilococo, adquiere resistencia. Una bacteria, un estafilococo, adquiere resistencia a través de la adquisición del gen MECA. El gen MECA es un gen que codifica la expresión de una proteína de unión a la penicilina, que es la PBP2A, que va a ser la responsable de la resistencia bacteriana por parte del estafilococo. Recordemos que los estafilococos
por arriba de la membrana citoplasmática tienen una pared gruesa de peptidoglicanos, que lo que hace esta pared gruesa de peptidoglicanos es darle mayor estabilidad estructural y hacer que pueda darle resistencia a la presión osmótica del medio. Esta pared gruesa de peptidoglicanos va a estar atravesada por unas transpeptidasas que va a estar unida a la membrana citoplasmática y se va a encargar de unir esta cadena de peptidoglicanos, darle mayor firmeza, hacer el ensamblaje de estos peptidoglicanos, y eso va a hacer que tenga la posibilidad de poder resistir a la presión osmótica. Los antibióticos beta-lactámicos lo que hacen es unirse a estas transpeptidasas y evitan que ellas puedan cumplir su función. Entonces estas cadenas de peptidoglicanos no se terminan de formar, no terminan de tener estabilidad, no resisten el medio y por ende la bacteria se destruye y no se desarrolla. Esta es la forma, este es el mecanismo por el cual un antibiótico beta-lactámico evita una infección. Ahora, las bacterias que expresan PBP2A, que son las bacterias resistentes, lo que hacen es modificar el punto de unión de estos antibióticos beta-lactámicos, entonces lo evaden. Entonces estas transpeptidasas pueden ejercer su función, o sea, terminan generando este ensamblaje, esta unión de estas cadenas de peptidoglicanos, y la bacteria puede seguir desarrollándose y puede resistir lo que es la presión osmótica. Y este es el mecanismo por el cual estos estafilococos meticilino resistentes terminan siendo resistentes a todo el grupo de antibióticos beta-lactámicos. Ahora, esta resistencia bacteriana se va a transferir de una bacteria a otra a través de dos mecanismos. A través de una transferencia genética vertical y una transferencia genética horizontal. El gen MK lo vamos a encontrar dentro de unos elementos genéticos móviles que se llaman casquetes cromosómicos, que tienen la particularidad que pueden transferir, como son móviles, pueden pasar de un lugar a otro, y así es como se transfieren de una bacteria a otra. Y esto, en términos evolutivos, es muy importante, porque nos indica que esta transferencia de resistencia bacteriana se puede transferir desde un estafilococo pseudointermedio a un estafilococo aureus o hacia un proteus. O sea, las bacterias no necesitan estar filogenéticamente relacionadas como para poder transferir esta resistencia bacteriana, sino con estar inmersa en una misma población, o sea, en un mismo microambiente, ya es suficiente porque portan estos elementos genéticos que son móviles. Ahora, las estafilococos que portan con esta proteína que le da meticilino resistencia, va a ser resistente a todos los antibióticos del grupo beta-lactámico, o sea, a las penicilinas, a las cefalexinas, al amoxiclavulánico, pero también tiene la capacidad de poder expresar corresistencia a otras clases de antibióticos, como pueden ser los macrólidos, las quinolonas, las sulfapotenciadas. Se dice que cuando una bacteria es resistente a más de 2 clases de antibióticos, o sea, al menos 3, ya no se considera una bacteria meticilino resistente, sino una bacteria multiresistente. Y si la resistencia es a una gran cantidad de antibióticos, a casi todos, menos a 2, se habla que la bacteria es extremadamente fármaco-resistente. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar, para diagnosticar que este estafilococo es meticilino resistente? A través del cultivo y las pruebas de sensibilidad. Aquí sí el cultivo es fundamental para poder identificar o señalar un estafilococo que es meticilino resistente. El término meticilino resistente es un término que está dado por la meticilina, sí, es un antibiótico que ya no se utiliza, es un término obsoleto, pero aún se sigue utilizando para señalar al estafilococo que es resistente a los beta-lactámicos. Pero la forma de poder identificar en el laboratorio a un estafilococo meticilino resistente es a través de la oxacilina. La oxacilina es el antibiótico que se utiliza para identificar la presencia de meticilino resistencia en el agente causal de la foliculitis bacteriana. Es decir, que una bacteria
o sea, si en el informe del laboratorio nosotros vemos que la bacteria es resistente a oxacilina, eso es equivalente a decir que es meticilino resistente. ¿Entendió? Bueno, por favor, si no se entendió, al final lo volvemos a charlar. Entonces, acá la pregunta siguiente es, ¿podemos hacer entonces una antibioticoterapia empírica, sí o no? Y como hablamos antes, la respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones. O sea, podemos utilizar una antibioticoterapia empírica frente a una foliculitis bacteriana demostrada cuando este proceso es un proceso que es esporádico, que es su primer episodio. No lo deberíamos hacer una terapia empírica cuando estamos frente a procesos infecciosos que son recurrentes. Y si encima nosotros sabemos que, o sea, concretamente que es una infección bacteriana, porque tenemos signos que la representan y porque hicimos una citología y no tenemos ningún elemento o ninguna razón para sospechar de que puede haber una resistencia bacteriana, bueno, en estos casos sí podemos seguir utilizando de forma empírica los antibióticos como lo hacíamos hasta ahora. Pero ya en los casos de que son cuadros recurrentes o que ya tienen historias de que no terminan de responder bien a los antibióticos, bueno, ahí es obligado revelar la presencia del estafilococo resistente y guiarte a través de pruebas de sensibilidad. Afortunadamente, la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas en Veterinaria, asesorada por los colegios americanos y europeos de dermatología, han establecido directrices específicas con respecto al manejo, al diagnóstico y al tratamiento de las infecciones bacterianas. Y han consensuado diferentes guías de uso de antibióticos frente a las infecciones bacterianas. O sea, lo que hicieron fue agrupar a los antibióticos en 3 niveles, en donde en el primer nivel o primera línea puso a los antibióticos que uno podría llegar a utilizar de forma empírica cuando estamos frente a una infección bacteriana demostrada, concreta, o sea, con citología previa. Por eso estos antibióticos no requerirían una guía de cultivo. Y son, en la mayoría de los casos, los antibióticos beta-lactámicos. En segunda línea puso los antibióticos que sí deberían ser utilizados solamente bajo guía de cultivo y solamente cuando los antibióticos de primera línea fueron o aparecen en este informe como resistentes. Y en tercera línea pusieron a los antibióticos que en realidad están restringidos a aquellos casos que son múltiples, que tienen multiresistencia, y en realidad está más que nada destinado a las infecciones bacterianas resistentes en los humanos. Por eso deberíamos pensarlo muy bien antes de utilizar esos antibióticos de tercera línea. Y con respecto a los antibióticos de depósito que tenemos en veterinaria, como la cefovecina, si bien está utilizada, se la incluye en los de segunda línea, podrían ser utilizados también de forma empírica en aquellos pacientes que no pueden recibir antibióticos de forma sistémica porque no lo toleran o porque no hay forma que la puedan recibir porque o son agresivos o los dueños no se dan mano. O sea, pueden pasar de primera a segunda línea. Pero es muy importante que tengan presente este cuadro de guía de antibióticos porque, como les dije hace un momento, la prevalencia de foliculitis bacteriana dada por bacterias, estafilococos resistentes va aumentando de una forma muy preocupante. Hoy en día lo que se propone es que la terapia tópica tiene que ser nuestra primera estrategia terapéutica frente a una infección bacteriana superficial, frente a una foliculitis bacteriana superficial. Hay muchos trabajos que respaldan, que dan evidencia fuerte sobre la efectividad que tienen los productos antibacterianos o antimicrobianos tópicos. Este es uno de los primeros trabajos que habla de la eficacia que tienen los shampoos con principios activos como clorhexidina, peróxido de benzoilo, enrique lactato. Por eso, más allá de eso, siempre la terapia tópica es una muy buena opción frente a una foliculitis bacteriana, en principio porque va a reducir la posibilidad de seleccionar bacterias resistentes, porque precisamente lo que va a hacer es matar a todas las bacterias de forma homogénea, o sea, tanto a las que son resistentes como a las que no son resistentes. También, incluso aunque decidamos utilizar antibióticos sistémicos, también va a ayudar a ahorrar antibióticos porque va a reducir los tiempos de resolución de la infección. Tiene mínimos efectos adversos, o sea, vamos a evitar esos
cuadros gastrointestinales que podemos tener con los antibióticos sistémicos, y también alivia los signos lesionales, porque más allá de tener principios activos que tienen acción antimicrobiana, también ayudan a remover todos esos residuos inflamatorios, esos residuos de infección, que lo único que hacen es provocar irritación y promover aún más la infección. Y sin dudas, la terapia tópica, el contacto directo con el microorganismo, termina siendo beneficioso y ayuda a que la resolución sea mucho más rápida. Por eso, la terapia tópica, repito, hoy en día tiene que ser nuestra primera estrategia terapéutica o modalidad de terapia frente a una foliculitis bacteriana superficial. En los perros de pelo largo podemos optimizar el efecto o la eficacia de la terapia corta, terapia tópica, haciendo el rasurado del pelo. Y algo que también es muy importante respetar los tiempos de la terapia tópica. Hay trabajos que han demostrado que la aplicación de shampoos necesitan mínimamente 10 minutos para tener un 100% de eficacia. Cuando uno deja este producto solamente 5 minutos sobre el paciente, solamente vamos a tener un 50% de efectividad. Y eso es muy importante que lo transmitamos a los propietarios. Lo mismo es la frecuencia. Los baños terapéuticos, cuanto más los utilizamos, mayor beneficio vamos a tener. No son baños cada 2 o 3 semanas, son baños semanales, 2 veces por semana, y eso realmente va a optimizar los resultados. Las terapias tópicas tenemos diferentes modalidades, los baños, los enjuagues, con diferentes principios activos, que los vamos a adaptar en función al patrón dermatológico que tengamos. En los casos que tengamos infecciones bacterianas localizadas, también tenemos antibacterianos y bactericidas que son también muy efectivos y que los vamos a adaptar en función a la extensión de la lesión. Y también es importante, y por último quiero remarcar que frente a los cuadros de foliculitis bacteriana dadas por bacterias meticilino resistentes, también la terapia tópica debería ser nuestra primera línea terapéutica, nuestra primera estrategia terapéutica. Ya sabemos que podemos utilizar un antibiótico con guía de cultivo, pero para cuidar todavía esos antibióticos, la terapia tópica debería ser nuestra primera opción. Hay un trabajo muy interesante que ha demostrado cómo el uso de baños con clorhexidina 2 veces por semana, acompañadas con aplicaciones también de clorhexidina en forma diaria, termina teniendo la misma eficacia, o sea, es equivalente a utilizar amoxicilina con ácido clavulánico por 4 semanas. O sea, realmente la terapia tópica termina siendo resolutiva en muchos casos, no digo en todos, pero sí en muchos casos de foliculitis bacteriana superficial. Por eso, los baños tópicos, los baños semanales, 2 veces por semana sería como mínimo lo indicado, acompañada con soluciones diarias de otros antimicrobianos, como puede ser la clorhexidina o las diluciones de amicacina, es una opción viable a utilizar. También podemos utilizar, en el caso de que sospechemos que estas poblaciones de bacterias resistentes formaron un biofilm, la solución de acetilcisteína para destruir ese biofilm y permitir que estos antimicrobianos tengan una buena llegada, una llegada directa a la bacteria. Y algo que a mí me da muy buenos resultados son las bacterinas autógenas, como también una estrategia terapéutica para ayudar a que esa inmunidad innata que está endeble en estos pacientes, fortalecerla y que, bueno, que junto con la terapia tópica, el organismo pueda también controlar esta infección. Entonces, para terminar, recuerden que en nuestro protocolo de diagnóstico de foliculitis bacteriana se va a basar fundamentalmente, primer paso para todo procedimiento de diagnóstico, el reconocimiento de las lesiones, el descartar, si bien tenemos que barajar la presencia de diferenciales, también descartarlos, y la citología es el procedimiento de diagnóstico que va a terminar de confirmar una verdadera foliculitis bacteriana. Recordemos que en la gran mayoría de los casos, frecuentemente la foliculitis bacteriana es secundaria y es importante no solamente evaluar cuál es esa causa, sino también corregirla. El tratamiento y el pronóstico de la foliculitis bacteriana va a depender de la enfermedad subyacente que la promueve, de la presentación clínica, o sea, del patrón dermatológico,
y de la presencia o no de bacterias meticilino-resistentes. Y las fallas terapéuticas precisamente van a tener que ver con eso, con que estemos frente a estafilococos, organismos resistentes, o que haya algún proceso subyacente crónico y que no lo podamos terminar de resolver o de controlar, y también tener en cuenta los factores perpetuantes. Uno de los principales factores perpetuantes en la foliculitis bacteriana es el uso y el abuso de los corticoides. Eso también es un punto muy importante a tener en cuenta. Bueno, hemos terminado con la charla de hoy. Y recuerden, vuelvo a insistir, la terapia tópica es la primera estrategia, la primera decisión terapéutica frente a una foliculitis bacteriana superficial. Muchas gracias y hasta pronto.